qué va a pasar con el tema de migración y otros aspectos relevantes que se dieron durante el ejercicio de la campaña. Comienzo contigo, Oscar. Bueno, sí, bastante interesante la verdad el resultado del día de ayer de las elecciones en Estados Unidos. Primero, felicitar al pueblo de los Estados Unidos y a toda la gente que acudió a hacer ejercicio democrático. Se desarrolló una jornada electoral bastante interesante, sin mayores sobresaltos. No hay, por lo menos, ninguna información de que hayan habido algunos disturbios o algo por el estilo. Virtualmente el ahora presidente electo Donald Trump alcanzó la mayoría, la cantidad mínima de votos electorales para poderse proclamar como virtual ganador. El presidente Nayib Bukele ya lo felicitaba también a través de la red social de X. Y creo yo que es importante para los salvadoreños conocer cómo se verá o cuál será el rol de los Estados Unidos en estos próximos 4 años. Si recordamos, pues el actual ya presidente Donald Trump ha participado como candidato en las 3 últimas elecciones en Estados Unidos desde el 2016, que ganó contra Hillary Clinton, obviamente, perdió luego contra Joe Biden y ahora pues se enfrentaba a otra mujer en la cual logró obtener la victoria. Temas interesantes de migración. Ya hemos hablado y lo hemos escuchado que Donald Trump ha sido una persona bastante crítica al tema de la migración ilegal. Esto, primeramente Dios, obviamente no vaya a afectar a los países que tienen algún grado de programas de protección temporal para migrantes. Yo creo que esto va a beneficiar mucho a las personas que están adheridas a estos programas. Él ha sido muy claro con la migración ilegal, es decir, todas aquellas personas que han entrado de manera ilegal al territorio de los Estados Unidos y que no están, digamos, bajo la protección de algún programa de este tipo. Creo yo que ahí sí él está dándole una bandera a su país para tratar de proteger lo que él en algún momento, popularmente hablando, mencionaba como una invasión de la gente a través de la migración ilegal. Pero al contrario de esto, hemos visto también cómo Estados Unidos durante los últimos años ha estado apoyando al gobierno de El Salvador en la implementación de varias políticas y la implementación de varios programas que permiten o que vienen a coadyuvar para evitar que esta migración irregular se haga. Entonces, creo yo que hay una sinergia bastante interesante de trabajo entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos, y que esto no va a cambiar en este momento. Okay, interesante. Ya ayer, en horas de la noche, ya se veía venir, ya sabíamos. Bueno, es más, se sabía desde mucho antes que el presidente, el actual, el electo presidente de Donald Trump, iba a conseguir la victoria frente a Kamala Harris, por algunas cuestiones que son de algunos errores que se cometieron durante la campaña de los demócratas. Ahora bien, ¿cómo va a cambiar esto las relaciones a nivel no solamente latinoamericano, sino que a nivel mundial? Porque se ha hecho, está el tema de las relaciones con América Latina, que es el principal socio comercial de la mayoría de países en Latinoamérica, es Estados Unidos. Claro, sí. Y del nuestro, obviamente, pues. Entonces, en algún momento, el presidente Bukele ha tenido alguna reunión con el presidente Trump. Y le digo presidente porque pues, hoy ya está fuera de los 270 colegios electorales que necesitaba. Entonces, y parecía en aquel momento que el presidente Trump era bastante afín al presidente Bukele, ¿verdad? Esperemos que eso sirva, porque recordemos que tenemos un TPS. Usted, desde la perspectiva que plantea, es el hecho de que vienen tiempos más difíciles en esa materia. Sí, o sea, mire, ya desde antes, Neto, había una crisis grave, y sobre todo el día de ayer estuve viendo un video acerca de la inmigración de venezolanos a los Estados Unidos. Que también, y es dramático, es dramático. Lograron pasarse la parte de la Guardia Nacional de México, pero no se pudieron pasar hasta Estados Unidos. Ahí el CBP, ICE y otras fuerzas del orden americanas lograron contener ese flujo que tenía una cantidad de personas, quizás unas 1.500, 2.000 personas, pero
obviamente de que con el afán de defender su territorio, sus recursos, sus empleos, a su gente, ¿qué es lo que va a preferir el presidente Trump? Y así es como ha ganado. Haciendo alarde del MAGA, Obviamente haciendo alarde obviamente del nacionalismo meramente republicano, que su bandera y su partido obviamente profesan, ¿verdad? Y es más, si usted mira con detenimiento el mapa electoral que ha quedado, cómo ha quedado conformado, casi la mayoría de estados del centro, del centro de los Estados Unidos son los que han dado el voto a Donald Trump. Ahí lo estamos viendo. No, y adicional a estos resultados también tenemos que tener bien presente que en el Congreso, en el Senado estadounidense, también hay mayoría, o habrá mayoría republicana. Toda la razón del mundo. Entonces ahora el presidente va a poder implementar o poder proponer políticas, en este caso de diferente índole, contando con el respaldo obviamente de su partido en el Senado estadounidense. No se ha terminado de hacer ese recuento según las proyecciones, o sea, pero las proyecciones son... No, indudablemente ya son... O sea, prácticamente que pues la mayoría de personas que estaban en esta elección, compitiendo en esta elección, han resultado ser demócratas. Entonces todas las iniciativas que vayan del poder ejecutivo, que es el presidente Trump, obviamente que pues tienen más facilidad de pasar que si hubieran ganado los demócratas. Una pregunta, ¿será que no les gusta a los estadounidenses que los liderara una mujer, como bien lo planteaba la pregunta del televidente? Fíjate que es curiosa esa pregunta. Precisamente en 2016 participó por primera vez una mujer, la candidata a presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton, y ahora participaba por segunda vez Kamala Harris. Creo que aquí primero hay que hacer un análisis antes de responder a la pregunta del televidente, y es que en el caso de Kamala Harris viene como una sustitución en su candidatura. A falta menos de 100 días, obviamente, para el evento electoral, el candidato y presidente actual Joe Biden decide retirar su candidatura. Obviamente, muchos señalan que fue debido a su desenvolvimiento en el primer debate presidencial, pero eso, quieras o no, le pudo haber afectado a la candidata Harris en no contar o no obtener el apoyo masivo de la población estadounidense, que anda arriba de los 335 millones de ciudadanos, y de estos un 51% son mujeres. Entonces, la pregunta es bien interesante, pero no sé si será que el pueblo de los Estados Unidos no está preparado, o es que no tuvieron las condiciones ambas candidatas en su momento para poder enfrentar a un candidato tan fuerte como lo era Donald Trump. Estados Unidos, desde que yo recuerdo, ha sido una potencia mundial. Ha sido líder de la OTAN, ha sido líder a niveles incluso de otras áreas de influencia de otros países. Ahora, ¿qué va a pasar con la guerra de Hamas? Está hablando, según lo dijo el presidente Trump, con deportar a cualquier persona que sea simpatizante de Hamas, o por supuesto, y de todos los satélites, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el tema de Ucrania? Porque el presidente Biden le dio mucho apoyo a Ucrania, ¿no? 48.500 millones de dólares. Sí, si no me equivoco, 48.500 millones de dólares en armas, más otros recursos que le mandó toda la OTAN. Entonces, por eso es que lograron contener y de hecho, en la plataforma del presidente Trump, él mencionaba que iba a tratar de generar una política exterior que pusiera fin a todas aquellas injerencias extranjeras que pudieran afectar la economía estadounidense. Hablaba específicamente del petróleo, aquellas guerras en Medio Oriente, donde hacen que se incremente el precio del petróleo que consume Estados Unidos, que las iba a ir a cerrar prácticamente, dijo él, para tratar de generar un mayor desarrollo económico en su país. Uno de sus mayores puntos para llegar a la candidatura y para llegar a su tema de campaña era de que deportación masiva. Y las referencias que hizo con nuestro país, ¿verdad? Pues claro. En una segunda o tercera oportunidad, dos veces recuerdo que lo hizo, pero
como Es bien política. dice el Pero, licenciado, ¿sí? ¿Tú crees que es política? Yo creo que es política. Yo también creo que es Sí. política. O sea, ya se vio en su primer mandato. En todo creo caso, que El Salvador no se vio era afectado. como decimos, a buen calor electoral, ¿verdad? Era pescado, pescado Claro, para sus delfines, ¿no? Claro, exactamente, era carnada. O sea que con eso le llegaba al pecho al montón de personas que estaban indecisas por quién votar, que estaban Precisamente. ¿cómo se llama? Dirigiéndose al Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata tiene una idea liberal, el liberalismo. O sea, en se cambio, van a ver mejores relaciones entonces ahora, ¿creen ustedes con el presidente? bueno, que Dios te bendiga y te guíe, le dice el presidente. Que Dios te bendiga y te guíe, pues tiene que hacer un gran trabajo nuestra embajadora, la licenciada Mayorga, Milena Mayorga, en los Estados Unidos, para abrir una especie de lobby que pueda permitir que los salvadoreños, por ejemplo, que están amparados en TPS, puedan quedarse allá. Será de ver, habrá que esperar entonces, porque yo considero que el presidente Nayib Bukele tiene, digamos, una posición o un posicionamiento bastante grande a nivel de Latinoamérica, y que esto le puede ayudar mucho para poder mantener unas buenas relaciones o mejorar incluso las relaciones que se puedan llegar a tener con Estados Unidos. Yo no creo que, digamos, aquellos discursos populistas de es que los latinos se comen a los chuchos y a los gatos que dijo el presidente Trump en algún momento, claro, obviamente así, ¿no? esto va a ser diferente. Ahora, si eso fue en campaña, al momento de sentarse ya frente del poder, sus políticas serán, algunas políticas, creo yo, bastante realistas. ¿Esta relación entre el presidente Bukele y el presidente Trump podría flexibilizar ese tema de migración, de deportación, Creo con que respecto podría, a nuestra sí, gente creo que que está podría. parada al estatus, como lo decía el Claro, es lo que te decía hace un rato en otra intervención. Pero, si El Salvador ha estado preparándose el camino para evitar la migración irregular, que es lo que el gobierno de Estados Unidos buscaba, entonces ahora puede hacer que los que ya están adentro, adheridos a algún programa de protección, puedan tener las condiciones para regularizar su situación. El problema, bueno, de hecho hay una especie de barrera, como una especie de barrera que impide que muchas personas que quieren entrar y que se quiere dirigir a los Estados Unidos no lo haga. Por ejemplo, México ahora México no estaba, la visa es gratis, pero el proceso para la visa mexicana ahora es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque es parte de los compromisos que México tiene con los Estados Unidos. ¿Para qué? Para no ser pez de tránsito. Para detener la migración. ¿Qué impacto creen ustedes que pueda tener sobre la base de el espíritu de animosidad emocional de todos los inmigrantes y sobre todo el impacto en cuanto a remesas en nuestro país, por ejemplo? Bueno, ese es un problema que se toma con pinzas, sí, porque se quería imponerle un impuesto a las remesas. Entonces no sabemos si lo va a hacer o no lo va a hacer. Que fue un punto que a todo el mundo dejó así. Ahí le tocó una de las elecciones en las que el presidente Trump y que un presidente republicano ha conectado más incluso con el voto latino. No. Yo he visto ¿Sí? que ¿Tú crees? ¿Usted no compartes? No comparto su idea. Sí. Yo considero que sí, porque he visto que muchos latinos han manifestado su apoyo al presidente Trump, obviamente aquellos que ya regularizaron su situación migratoria, ¿verdad? Eso, exacto. Exactamente. Pero hablemos de la migración irregular, que cuando es otro tema, nosotros estamos hablando de nuestros compatriotas que se encuentran ilegales en los Estados Unidos, estamos hablando de la mayoría, porque amparados al TPS ya hay menos de 180,000, sí, mucho menos. Entonces, aquellos que no tienen ninguna forma de arreglar y que están como una especie de limbo, o sea, sería dramático lo que va a pasar. Definitivamente. ¿Verdad? Ministro, voy a comenzar con lo que hemos estado viendo y que se está publicando de los avances pertinentes de la mega obra, como es el caso del viaducto de Los Chorros, ¿no? Bastante avanzado. Es una obra que sin duda pues es de las obras más importantes de nuestro país. Ahí pasan más de 70,000 vehículos en promedio diario, según la última actualización del tráfico promedio que tenemos anual. Y pues estamos avanzando en la obra, ¿verdad? Yo quiero mencionar algo importante del proyecto, y es que son 15 kilómetros en los que estamos trabajando. De ellos pues parte desde Las Delicias hasta el desvío de San Juan Opico. Ahora bien, cada tramo pues tiene diferente tipo de obra que nosotros estamos ejecutando. Por ejemplo,
desde Las Delicias, es decir, desde la incorporación del Boulevard Monseñor Romero de Santa Tecla hacia la carretera de Los Chorros, pues nosotros estamos trabajando en ese tramo hasta el balneario de Los Chorros en la ampliación de la carretera. Por eso cuando alguien pasa por el sector de Las Delicias, pues puede ver bastante terracería, obras en taludes que se están haciendo. Exageradamente, una cosa bien imponente, ¿no? Sí, son trabajos pues, que se logran visualizar bastante y que de alguna manera cuando alguien pasa pues puede lograr ver ese tipo de trabajos. Pero alguien puede decir, bueno, pero ¿qué es lo que están haciendo ahí? Bueno, esa parte, ese tramo, es ampliación de la autopista. Actualmente pues ese tramo tiene más o menos 5 carriles y lo vamos a hacer llegar a 8 carriles. Ministro, y en el, digamos, en el árbol cronológico que se lleva, en esa línea cronológica, ¿se va a mantener siempre vigente? ¿Cuándo se podría tener ya listo toda esa...? Sí, nosotros esperamos... ¿Hay algún tipo de atrasos? Hoy el invierno nosotros esperamos más o menos 2 años y medio para poderlo terminar, ¿verdad? Más o menos. Ese es el periodo que nosotros esperamos después de estos avances que nosotros estamos teniendo. Claro, vamos a hacer todo lo humanamente posible para que sea antes, ¿verdad? Para que sea antes. Lo que sucede es que el primer periodo de la obra fue instalar plantel, instalar maquinaria, traer todo el equipo de trabajadores, revisión de diseños, aprobación de diferentes actividades previas para comenzar la obra. Y este año, pues, todos los salvadoreños pudieron ver cómo el proyecto se comenzó a ejecutar, ¿verdad? Con obras de terracería y con diferentes actividades. Pero bien, lo importante es que el proyecto va viento en popa, es una obra enorme de infraestructura, de hecho la obra de infraestructura vial más grande que se ha construido en la historia de nuestro país. Y pues ya podemos ir viendo las columnas, ¿verdad? Ya podemos ir viendo cómo se van armando las columnas. Pronto pues las vamos a ir viendo todas, ¿verdad? Pero más allá de eso es que a medida que vayamos avanzando en el armado de las columnas y a medida que vayamos avanzando en este proyecto, pues también vamos a ir viendo cómo la pista del puente, también la superestructura del puente se va construyendo, ¿verdad? Que es parte de las cosas quizás más visibles que van a tener los salvadoreños cuando vayan pasando por esta autopista. Porque prácticamente el otro año, por ejemplo, los salvadoreños que pasen por la carretera de Los Chorros van a ver a un lado cómo se va construyendo el viaducto. Entonces, si bien es cierto, vamos a tener la autopista, pero hay otras cosas que hay que de alguna manera concatenar para poder agilizar el tráfico. Una de las cosas que de alguna manera van a ayudar en un porcentaje, nosotros consideramos en un 30%, es la semaforización inteligente. Cuando ya la tengamos conectada con el centro de monitoreo, que en este momento pues se está construyendo una edificación para el centro de monitoreo, no solo de semáforos, no solo de fotomultas, sino que también de transporte público, porque tenemos un proyecto con COICA por $6 millones para tener un centro de monitoreo de transporte público con GPS, entre otro tipo de tecnología para los autobuses. Pero bien, más allá de eso es que para mientras tenemos ahorita un centro de monitoreo temporal donde pues estamos procesando diferente información para comenzar con estos proyectos cuanto antes. Entonces, nosotros este año vamos a terminar la instalación de la fibra óptica, que ya es lo último que nos hace falta del proyecto de los semáforos, y con eso pues vamos a empezar a optimizar tiempos. Y las fotomultas, ministro, las multas electrónicas, hay mucha expectativa de la población con relación a este tema, sobre todo por, digamos que cambia un esquema de, digamos, de supervisión, de saber cómo andan uno comportándose en las calles, ¿no? Sí, uno de los problemas, de hecho, de los accidentes viales en nuestro país ha sido históricamente la poca fiscalización que ha existido. Y es que si bien es cierto, pues hay policías de tránsito, hay gestores de tráfico en diferentes arterias, pero más o menos si uno lo contabiliza entre todos son 3.000, ¿verdad? Personas las que están viendo el tema de tráfico vehicular, y no solo el tráfico, sino que también pues infracciones, ¿verdad? En diferentes puntos, inspección en el transporte público, inspección en el transporte de carga, etc. Nosotros consideramos que eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos solo en el área metropolitana de San Salvador casi más de 1 millón de personas, ¿verdad? Es decir, casi 2 millones de personas. Muchas de ellas pues se movilizan en transporte público, pero también hay una buena parte que se movilizan en su vehículo particular. De hecho, el parque vehicular de nuestro país pues anda por más de 1.7 millones de vehículos. Y eso de alguna manera pues contra 3.000 personas, 1.7 millones, obviamente es complicado controlar con recursos humanos. Y pues bueno, entonces alguien puede decir, bueno, entonces contratemos 1 millón de personas.
no es esa la solución ni lo ideal, ¿verdad? Ni lo que han implementado en otros países. Lo que tenemos que hacer es apostarle a la tecnología que nos va a ayudar a fiscalizar las diferentes infracciones que se siguen cometiendo y que generan accidentes viales en nuestra carretera. No puede ser que en nuestro país pues estén muriendo más personas por accidentes de tránsito que personas por homicidios. Tenemos varios días que tenemos cero homicidios, pero tenemos 4 fallecidos por accidentes de tránsito, por ejemplo. Nosotros le apostamos a 2 proyectos, ¿verdad? Uno que creo que es el más importante, es apostarle al transporte público y el transporte masivo. Estamos trabajando en planes de financiamiento y una serie de estrategias para desarrollar proyectos de transporte masivo que de alguna manera transformen la ciudad y de verdad genere un cambio en la calidad de vida de las personas, que ya no se tarden 2 horas en 15 kilómetros, sino que se puedan tardar 15, 20 minutos, que es lo que debería normalmente de tardarse en esa cantidad de kilómetros una persona que transita. Claro, son proyectos enormes. Hay al menos uno que estamos ya por empezarlo, que ya tenemos prácticamente todo por contratar, pero hay otros pues que estamos trabajando en la financiación. Pero bien, más allá de eso, es que son proyectos de transporte público que muy pronto pues la población salvadoreña lo va a conocer, así como lo conocieron con el tema de los buses, ¿verdad? 1.500 buses que pues fuimos a la asamblea, se aprobaron, y que esperamos que muy pronto pues esos buses estén en nuestro país y vayamos transformando. ¿Y eso va para los transportistas o es un sistema propio para poder utilizarlo en el centro histórico, ministro? Vamos a trabajar con los transportistas. La idea es cambiar todos los buses del área metropolitana de San Salvador. ¿Ya con un plan definido? Ya con un plan, con no GPS, como está hoy en día, con recaudo electrónico, con ordenamiento en cada uno de los autobuses, mejorar el sistema, la calidad del servicio. Vamos incluso hasta certificar a los motoristas. Es decir, vamos a hacer una transformación en el transporte público. Y claro, ¿verdad? Lo importante es que estamos incorporando autobuses nuevos, y eso pues va a generar un cambio importante. Ya las personas pues no van a seguir subiéndose a esos buses chatarra que se han subido por años, ¿verdad? Eso por un lado, pero por otro lado también hay que apostarle a otro tipo de sistemas de transporte. Pero bien, eso es una parte de la solución. Pero también pues hay algunos proyectos que nosotros estamos considerando, algunas obras para mejorar, por ejemplo, el tránsito en el sector de la Jerusalén, en el sector del Boulevard Los Próceres, que sabemos que son arterias sumamente complicadas y que de alguna manera pues ahí casi que son arterias únicas, ¿verdad? Donde la población transita, y actualmente pues no existe tanto oxígeno para el tránsito. Pregúntele por favor al ministro por qué no quitan los supersapos o separadores del carril del Exitran, ya que no sirven nada más que solo que afectan el paso vehicular. Sí. Cuando un vehículo se queda por defectos, por ejemplo. Interesante pregunta, ¿no? Interesante pregunta, y creo que hay una buena respuesta para eso, ¿verdad? Lo que sucede es que la calle está a desnivel en realidad, es decir, uno ve los separadores, pero esos separadores no solo se pusieron para separar el carril segregado de donde el autobús circulaba únicamente, el del Citrams, sino que se pusieron también porque hay un desnivel en la carretera. Entre el carril segregado y la autopista existente hay un desnivel. Si nosotros quitamos esos separadores en este momento, lo que vamos a hacer es que en esa grada que existe, pues los vehículos impacten, ¿verdad? De alguna manera, y eso va a generar daños en vehículos, problemas en tráfico, etcétera, etcétera, accidentes, etcétera. Entonces, pero alguien puede decir, bueno, entonces la solución es que nivelen toda la calle. Pues sí. Claro, ¿verdad? Pero nosotros, lo que sucede es esto. Nosotros pudiéramos venir y decir, bueno, vamos a empezar a partir de mañana a quitar todos los supersapos y al nivelar la calle, porque es importante nivelar la calle. Entonces vamos a tener que remover la carpeta asfáltica, vamos a tener que rellenar y volver a asfaltar o volver a colocar concreto para nivelar la calle. Pero tenemos un proyecto de transporte en esa zona que queremos desarrollar. Entonces, si lo hacemos ahorita... Eso es lo nuevo y lo bueno de la pregunta, porque nos dice, tienen un nuevo proyecto para... Tenemos un proyecto de transporte que estamos buscando el financiamiento. Entonces, lo que sucede es que si lo hacemos ahorita, lo que va a suceder es que cuando empecemos el proyecto de transporte... Hay que volver a gastar. Vamos a tener que volver a gastar, vamos a tener que destruir lo que ya hicimos. Y la gente va a decir, ¿y por qué hicieron eso? Están botando el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la realidad, ¿verdad? Esa es la realidad por la cual nosotros en este momento no lo hemos hecho, no queremos botar el dinero, mejor que ese dinero ya sirva. Ya nos dio algo en primicia, ¿no? Esta mañana. Para ese nuevo proyecto que estamos buscando el financiamiento
y que lo que vamos a gastar ahorita pues no puede servir para esto. Entonces, ¿un tren aéreo? ¿Algo así? Vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Deme la primicia, ministro. Denlo a nuestros amigos. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades para poder defender una multa que ha sido mal puesta a través de las fotografías que van a poner en los semáforos, a través de las cámaras de los semáforos, dice? Sí, nosotros vamos a aplicar varias cosas, ¿verdad? Cuando empecemos con las fotomultas, que ya estamos a punto de iniciar. Lo primero, pues, vamos a mandar por correo electrónico, vamos a mandar a la puerta de la casa, incluso con fotografía, para que la persona pueda ver que efectivamente es el vehículo y la falta que ha cometido, si se pasó el semáforo en rojo, si fue a una velocidad excesiva, etcétera. Y pues la persona va a tener un tiempo prudencial de más o menos entre 3 a 5 días hábiles para ir a las oficinas del Viceministerio de Transporte a apelar, porque claro, lo vamos a también habilitar vía electrónica porque hay personas que pasan trabajando, claro, ¿verdad? Y posiblemente no puedan ir a poner su reclamo, pero lo vamos a hacer también vía electrónica para que las personas puedan apelar y de alguna manera, pues si en caso no haya cometido esa infracción, pues se le pueda quitar sin ningún problema, ¿verdad? Al final, nuestro objetivo principal no es castigar al conductor. Nuestro objetivo principal, pues, es evitar que las faltas y que los accidentes de tránsito y las muertes por accidentes se vayan reduciendo. Pero lamentablemente, ¿verdad? Aunque hagamos conciencia, aunque digamos vamos a hacer esto, campañas de concientización vial, etcétera, sabemos que hay personas que aún así, pues, difícilmente van a cambiar su conducta en el tránsito vehicular. Entonces, ni modo, ¿verdad? Nos toca poner sanciones. Entonces, pero bien, en el caso pues que haya una falta que realmente no se haya cometido, obviamente hay una revisión, ¿verdad? Digamos, se pone, para más o menos explicar un poco rápido el proceso, pues normalmente pues lo captan el sistema de fotomulta al infractor de tránsito, luego esto pasa por un equipo que lo revisa y valida si efectivamente es el propietario del vehículo, y si efectivamente se cometió la infracción, y luego pues pasa por otro equipo que es el que aplica la sanción final. Y ese equipo que aplica la sanción final vuelve nuevamente a revisar el procedimiento. Entonces ahí están los márgenes. Hay un doble chequeo, un triple chequeo, porque la primera lo hace la tecnología, ¿verdad?